Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión les quiero hablar de el arte o la acción de artear. ¿Qué es el arte? Existen un sinnúmero de videos en YouTube de otras personas muy buenos que pueden consultar, pero yo les voy a hablar de mis impresiones y más que nada de la necesidad que tenemos nosotros seres humanos de hacer arte. Entonces, antes que todo, me encuentro ante la naturaleza, como pueden observar. Estoy en mi pueblo de San Sebastián del Pepino, aquí en Puerto Rico, y nada mejor que estar sumido dentro de un ambiente natural, donde las cosas que pasan sí tienen unas leyes y un orden, pero ese orden no lo manejamos nosotros los seres humanos. Aunque hemos intentado alterarlo a través de la ciencia, todavía los seres humanos no podemos vivir sin estar en conexión con ese orden que todavía no acabamos de entender. Una de las maneras que hemos desarrollado nosotros precisamente para enfrentarnos a nuestra realidad es esta acción del arte. Más que nada, les voy a hablar precisamente, como les decía ahorita, de la necesidad de artear. ¿Qué es el arte? En resumidas cuentas, hay varias definiciones. Usted puede ir al diccionario y puede ir a filósofos y artistas, y cada cual va a tener su propia versión o su propia, se va a acoger, se va a amparar en su propia realidad para refugiarse en una definición propia de lo que es el arte. El arte, y tomo esta expresión de un pensador español al cual admiro mucho, Jorge de los Santos, el arte es la biografía de una pregunta. O sea, a través del arte nosotros vamos conduciendo la pregunta, una pregunta que nunca deja de ser pregunta y nunca se contesta, nunca es satisfactoriamente respondida. Y el arte, otra definición que he escuchado también que me gusta mucho, es el arte es todo aquello que conduzca a una segunda opinión. Así que tenemos dos modalidades para entonces nosotros enfrentarnos a esta definición del arte. El arte proviene de hacer, o sea, el arte es hacer algo, pero va más allá del hacer. Yo le contaba a mis estudiantes que el arte es una, ¿verdad? En un video del filósofo argentino Darío Stanraiver, que precisamente trata sobre el arte desde el punto de vista filosófico, nos están diciendo ahí que se trata de la estética de la existencia. Como yo he dicho en otros videos, nosotros los seres humanos no podemos existir y punto. Tenemos que hacer algo con nuestra existencia. Y esa realidad, que es una realidad trágica, y de ahí que viene aquello de pensamiento crítico, porque si pensamos, entramos en crisis en la medida en que tenemos que evaluar, tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad, debido en parte a que nosotros los seres humanos ya no poseemos la conducción del instinto, sino que nosotros inventamos todos estos mecanismos como el arte, la política, la filosofía, el lenguaje, para entonces nosotros codificar y realizar nuestra realidad, valga la redundancia. Debido a esa realidad trágica, nosotros tenemos que desarrollar mecanismos para enfrentarnos a nuestra existencia, porque como dije, no podemos existir y punto. Tenemos que darle sentido a nuestra realidad, y de ahí que nosotros hemos desarrollado, los seres humanos, cuando digo nosotros, hemos desarrollado un sinnúmero de símbolos, un sinnúmero de creencias, de opiniones que se convierten en dogmas y se convierten en verdades muchas veces. En la historia lo hemos visto. Entonces, debido a que somos así, el arte es una necesidad, el hacer. Pero vuelvo otra vez al principio, o sea, no es hacer por hacer. O sea, nosotros necesitamos cumplir con unas necesidades que vienen obviamente unas necesidades naturales. Necesitamos la naturaleza, en el sentido de que tenemos que alimentarnos, por ejemplo, tenemos que cumplir con unas funciones higiénicas, etcétera, etcétera. Pero eso no se queda ahí, porque ya cuando entramos en la estética de la existencia, ya cuando nosotros los seres humanos desarrollamos, en resumidas cuentas, un lenguaje y unas codificaciones que nos permiten
cumplir con esas necesidades biológicas, entiéndase el alimento, la higiene, etcétera, pues entonces entra en nuestra necesidad comunal, en nuestra necesidad de comunidad, entra esa necesidad de artear. Entonces, yo considero, además del pintor, del que dibuja, del músico, del literato que hace poesía, novelas y cuentos, existen otros artistas. Por ejemplo, el cocinero o el chef. El cocinero o el chef, usted llega a un restaurante y no simplemente te sirven la comida y ya. Porque si fuera que usted va al restaurante simplemente a comer porque tiene la necesidad de ingerir carbohidratos y calorías y proteínas, pues entonces la comida estuviera tirada ahí y ya. Pero no, el artista que se llama el chef o el cocinero te adorna el plato y te le pone, qué sé yo, que si hierbas, que si cosas de colores, para que sea llamativo. En ese sentido, entramos en una acción de artear porque estamos asistiendo a un proceso de estética de la existencia. O sea, ya no se trata de comer solamente, se trata de una experiencia. Y eso es otra de las cosas que hacemos nosotros, por la cual necesitamos el arte. El arte tiene que provocarte una experiencia. Una experiencia que, vuelvo y digo, como dije al principio, una experiencia que debería redundar en una segunda, tercera, cuarta y un sinnúmero de opiniones. O sea, ¿por qué el arte es todo aquello que conlleve a una segunda opinión? Porque no es el simplemente hacer, es hacer de ese hacer, hacerlo una experiencia estética, una experiencia más allá, en el caso del ejemplo que di, del comer. O sea, no simplemente ingerir alimentos porque necesitan nutrientes, es crear toda una experiencia. Y en el caso que dije de la comida, de los restaurantes, entiéndase, se forma todo un ambiente. O sea, desde el banquete de Platón, ¿verdad? Tenemos esa dinámica donde se juntan a comer, la última cena, etcétera, etcétera. Se juntan a comer y beben, no simplemente beben agua, beben vino, etcétera. Entonces se convierte en toda una experiencia. Entonces ahí es que entramos ante una acción artística, cuando hacemos algo más que cumplir con una simple necesidad fisiológica. Entonces, el arte, adicional a crear una experiencia, esa experiencia debería ser, entre otras cosas, y es, en definitiva y en definición, una acción de resistencia. De resistencia, ¿por qué? Porque cuando yo hago algo desde el punto de vista artístico, no simplemente acojo la realidad tal cual es, sino la interpreto. Entonces ahí estoy poniendo yo de mí, de mis emociones, para crear algo que no existe, que no va a existir antes, y que cuando luego lo haga, entiéndase, ya sea una novela, un cuento, una pintura, una escultura, una camisa, etcétera, cuando yo lo haga, eso provoque una impresión en el que la recibe que necesariamente va a ser diferente a la mía. Entonces, en ese sentido, el arte se convierte, como les dije al principio, en una necesidad ulterior, una necesidad que va hacia la realidad y no se conforma con recibir la información que le da la realidad. Por ejemplo, este paisaje hermoso que vemos aquí atrás puede ser pintado, y el pintor no necesariamente lo va a pintar exactamente tal cual lo ve. Entiéndase, va a transformar, porque le pone lo que se llama la perspectiva, la percepción. Entonces, es el lugar donde nosotros depositamos las percepciones, las manejamos y las alteramos y las convertimos en otras cosas. Entiéndase, cuando vemos la historia del arte, está llena de esa alteración de percepciones. Entonces nosotros entramos en un proceso artístico real. Así que el arte no se circunscribe simplemente a estas acciones que nosotros, ¿verdad? Cuando nos llaman, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra arte, pensamos tal vez en pinturas, tal vez en esculturas, etcétera, que son parte de esas manifestaciones. De las manifestaciones artísticas, si todo lo que conlleva una segunda opinión es arte, aquel que coge un automóvil y le pone aro, le pone papeles ahumados, le pone focos, etcétera, también está cometiendo una acción artística, porque
le está añadiendo, o sea, ya no es el simple automóvil por conducirlo para que te lleve de punto A a punto B, es que está depositando ahí unas percepciones, porque entiéndase, si es la estética de la existencia, estamos hablando de que muy en el fondo, en aquel ser humano que hace arte, que hace de los símbolos otra cosa, está reflejando y está proponiendo lo que dentro de ese ser humano, la percepción que existe dentro de ese ser humano de lo que es la belleza. Entonces ahí entramos en un proceso mucho más profundo que simplemente dibujar, que simplemente cocinar, entre otras cosas. ¿Por qué yo digo que tiene que añadiéndole, ¿verdad? Y obviamente abundando en la cuestión de la resistencia? Porque existe una mala interpretación, a mi juicio, de lo que es el arte, porque se confunde el arte con la industria cultural. Y eso es un proceso nefasto, un proceso negativo para nosotros cumplir con esa necesidad y absorber las propuestas artísticas. Una cosa es la industria cultural y otra cosa es el arte. Esta camisa que yo llevo, por ejemplo, fue comprada en una feria artesanal. Y entonces, ¿qué pasa? El logo, el dibujo original, muy probablemente fue inspirado en esa primera acción que se lleva cuando vamos a decir que fue un dibujo. Pues, en esa primera acción, ese sentimiento que conlleva al dibujante o a la dibujante a tomar el lápiz y empezar a dibujar y empezar a plasmar a lo que tiene en la mente y en sus sentimientos, empezar a plasmarlo en un papel. Eso sí eso sí es artístico. Entiéndase, hay unas emociones depositadas, hay una propuesta, hay una concepción de belleza ahí. Entonces se plasma y se lleva a un segundo plano para que el que la recibe pues obtenga esa experiencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es multiplicarlo, entiéndase, convertirlo en una mercancía. Cuando se convierte en una mercancía se somete a la especulación de mercado, entonces ya deja de ser artístico. Deja de ser artístico en esa medida. Entonces la cultura no es algo que se hace, ni que se fomenta, ni que está en un supermercado. La cultura es todo lo que te rodea. Que otro día podría hablar, ¿verdad?, de cultura. El arte es parte de la cultura, pero la cultura es arte en resumidas cuentas. Así que todo ese tipo de definiciones, tres fundamentales para cerrar, que les propongo para que nosotros, para que ustedes y nosotros, ¿verdad?, y todos apreciemos el arte y lo entendamos como una necesidad. Es una necesidad ir a un museo, es una necesidad adornar nuestras casas, es una necesidad maquillarse si es que le gusta, etc. Es una necesidad, debe ser un acto de resistencia, debe ir conduciendo la pregunta, entiéndase, la biografía de una pregunta. Debe ser siempre en forma de pregunta, debe provocarte una experiencia, debe conducir una segunda opinión y entiéndase, todos los ámbitos de la vida están expuestos a eso, salvo la simple y mera necesidad fisiológica